El aire helado me golpeó justo antes de escuchar ese crujido entre los árboles. Un sonido seco, como si algo se quebrara demasiado cerca de mí. No debía abrir la cámara que encontré en el suelo. Desde que presioné el botón de reproducción, cada ruido del bosque parece responder a algo que aún no alcanzo a ver. La pantalla mostraba figuras reunidas en un círculo, inmóviles, como si supieran que alguien más las observaría después. Pero lo peor fue ese instante final del video, cuando todos levantaron la cabeza al mismo tiempo, como si miraran directamente hacia mí a través del lente. Desde entonces siento que no estoy solo aquí, que algo se mueve justo detrás de mi sombra. ¿Qué fue exactamente lo que grabaron esa noche? ¿Y por qué siento que estoy a punto de descubrirlo de la peor forma? Nunca imaginé que un simple archivo pudiera sentirse tan vivo. Cuando llegué a casa y conecté la cámara, el video comenzó a reproducirse sin que yo tocara nada, como si hubiera estado esperando ese momento. La imagen temblaba, el sonido crujía, y cada figura cubierta con máscaras parecía moverse 1 milímetro más cada vez que parpadeaba. Intenté detenerlo, pero la pantalla no respondió, y por un instante juré ver una sombra cruzar detrás de mí, idéntica a una del bosque. Aún así, seguí observando, incapaz de apartar la mirada, mientras un frío intenso recorría mi espalda como si algo del video hubiera entrado conmigo. Busqué información sobre símbolos similares a los que aparecían en las ropas del culto, pero cada referencia me llevaba a historias antiguas de desapariciones sin explicación. Mientras leía, escuché el mismo crujido que había oído en el bosque, esta vez viniendo desde la cocina. Me acerqué lentamente, sintiendo el aire volverse más pesado, como si alguien respirara justo detrás de mi nuca. El video seguía abierto en la otra habitación, avanzando por sí solo, y cada vez que giraba para verlo, me parecía que las figuras estaban más cerca de la cámara que antes. Volví al video y algo había cambiado. La secuencia mostraba una parte del bosque que no recordaba haber visto. Los miembros del culto ya no estaban inmóviles. Parecían moverse de una forma casi imperceptible, como si la grabación hubiera captado algo que mis ojos no lograban seguir. El sonido era más profundo, más cercano, como pasos arrastrándose entre hojas húmedas. Sentí que si seguía mirando, descubriría algo que no podría olvidar jamás. Pero aún así, no pude detenerme. El sonido se volvió tan intenso que sentí vibrar el suelo bajo mis pies. La pantalla mostró un último destello, y luego un rostro cubierto por una máscara. Ocupó toda la imagen, tan cerca que parecía respirar desde dentro del monitor. Retrocedí, tropezando con la silla, pero la máscara permaneció ahí, inmóvil, observándome. No era una pausa del video, no era un error. Era como si alguien estuviera al otro lado esperando que yo me acercara de nuevo. Durante horas estuve repasando cada fotograma, buscando un indicio que explicara quiénes eran esas figuras. Finalmente encontré un símbolo repetido en las telas del ritual. Una marca circular con líneas que parecían respirar cada vez que la pantalla parpadeaba. Los seguí hasta registros antiguos de grupos que desaparecieron de la noche a la mañana, todos asociados a ceremonias que jamás fueron comprendidas. Sentí una presión en el pecho mientras avanzaba en la lectura, como si cada palabra abriera una puerta que debía mantenerse cerrada. A cada minuto el ambiente se volvía más espeso, como si el aire mismo se negara a dejarme continuar. Pero ya no podía detenerme, la verdad estaba demasiado cerca, y aunque sabía que podría arrepentirme, necesitaba saber qué habían invocado en ese bosque. Encontré un informe policial viejo que describía muertes idénticas a las que había visto en el video. Cuerpos rígidos,
rostros cubiertos de terror, y una marca similar al símbolo del culto grabada en la piel. Cada caso estaba asociado a personas que habían presenciado algo que nadie quiso detallar por completo. Mientras leía, el silencio de mi casa se volvió insoportable. Cada tic del reloj parecía un aviso. Cada sombra un testigo silencioso. Descubrí que nadie había logrado identificar al grupo responsable. Solo relatos de su presencia en lugares donde la gente desaparecía sin explicación. Y entonces pensé en lo que había visto en el bosque, en cómo todas las figuras habían levantado la cabeza hacia la cámara, como si supieran que habría más espectadores condenados. Esa noche, mientras intentaba descansar, escuché el mismo sonido del bosque resonando dentro de mi apartamento. Un crujido lento, como madera vieja doblándose bajo un peso invisible. Abrí los ojos y distinguí una figura inmóvil en el pasillo, apenas iluminada por la luz tenue de la calle. Era imposible que alguien estuviera allí, pero la sombra parecía inclinarse ligeramente, como si esperara a que me acercara. El sonido aumentó hasta volverse un susurro rasposo que se mezclaba con mi respiración. Me levanté con cautela, pero cada paso que daba parecía empujar el aire hacia un frío antinatural. Sabía exactamente a qué pertenecía esa sombra. Algo del video había cruzado la frontera. El sonido del video comenzó a reproducirse desde la sala, aunque yo no había encendido nada. Un murmullo profundo avanzaba por las paredes, acompañado por un golpe rítmico que parecía imitar un corazón cansado. Me acerqué y encontré la pantalla encendida, mostrando a un miembro del culto acercándose lentamente hacia el lente, como si hubiera sido grabado segundos antes. No recordaba esa parte del video. Sentí que algo detrás de mí imitaba el movimiento de la figura, un peso frío alineándose con mi espalda. El murmullo se volvió un llamado, una invitación que parecía esperar una respuesta que yo no quería dar. Apagué la pantalla con desesperación, pero la imagen tardó en desvanecerse, como si se resistiera a desaparecer. Respiré hondo, intentando convencerme de que debía detener todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero algo en mí sabía que ya estaba atrapado. El sonido del bosque volvió a resonar en mis oídos, más fuerte que nunca, mezclándose con un eco que parecía repetir mis propios pasos. Entonces entendí que no solo estaba viendo el video estaba observándome, esperando que completara algo que había comenzado mucho antes de encontrar esa cámara abandonada. Al despertar, supe de inmediato que algo estaba mal. No era el ruido ni la oscuridad, sino mi propio reflejo en la ventana. Por un instante, pareció moverse antes que yo, como si estuviera esperando que lo alcanzara. Me acerqué con cautela, sintiendo el aire frío filtrarse por las rendijas, y vi mi silueta temblar como una sombra sin dueño. Un crujido profundo resonó detrás de mí, idéntico al que escuché en el bosque, pero esta vez no venía de un video. Estaba dentro de mi casa, respirando en sincronía conmigo. Observé el reflejo y noté algo más. Una figura inmóvil justo detrás, demasiado alta para ser una persona. Giré la cabeza, pero no había nadie. Cuando volví a ver la ventana, el reflejo ya no coincidía con mis movimientos. Intenté ignorar lo ocurrido, atribuyéndolo al cansancio, pero al revisar el video de nuevo, descubrí algo imposible. Los fotogramas habían cambiado. En una parte que recordaba estática, ahora la figura del ritual avanzaba unos pasos hacia la cámara, como si hubiera sido grabada recientemente. Retrocedí el archivo varias veces, intentando confirmar si era un error, pero cada repetición mostraba un movimiento distinto, casi como si la figura reaccionara a mi mirada. La pantalla parpadeaba con pequeños destellos que parecían pulsos, respiraciones digitales que marcaban un ritmo inquietante.
El silencio de la habitación se volvió insoportable, y por primera vez sentí que el video no era un registro de algo pasado, sino una advertencia de algo que estaba ocurriendo ahora. Mientras revisaba el archivo cuadro por cuadro, una figura apareció justo detrás de mí en la grabación del reflejo del monitor, aunque en la habitación no había nadie. Congelé la imagen y acerqué el rostro, sintiendo cómo la piel se me erizaba. La silueta era larga y rígida, la misma presencia que había visto horas antes. Supe en ese instante que ya no era una simple visión. Algo del ritual se había deslizado fuera del video, imitando mi entorno, copiando cada rincón de mi casa, como si buscara un lugar para manifestarse por completo. El sonido del bosque volvió a resonar, y esta vez no venía del archivo, provenía del pasillo, avanzando hacia mí, lento y contundente. Esa noche soñé con la ceremonia. No era un recuerdo del video, sino una recreación que mi mente parecía repetir en detalle, como si alguien más dirigiera mis movimientos. En el sueño, mis manos copiaban los gestos del culto, trazando el símbolo en el suelo mientras la figura se inclinaba sobre mí. Sentí su aliento frío recorrerme la piel, y al despertar tenía los brazos levantados, imitando exactamente la postura del ritual. Un dolor agudo bajó por mi espina dorsal, seguido por un susurro apenas audible que murmuró algo incomprensible cerca de mi oído. No necesitaba entenderlo para saber que ya no tenía control total sobre mí. Al revisar mis manos descubrí rastros de tierra bajo las uñas, como si hubiera estado escarbando el suelo mientras dormía. El símbolo del ritual, que antes solo veía en la pantalla, comenzó a aparecer en mis pensamientos cada vez que cerraba los ojos, tomando forma propia, como si quisiera completarse a través de mí. Intenté resistirme, pero cada gesto involuntario coincidía con los movimientos exactos de los cultistas. Comprendí que no solo estaba viendo imitaciones, mi cuerpo estaba siendo entrenado, preparado para repetir la ceremonia que llevó a todos los espectadores anteriores a la muerte. Y por más que intentara detenerlo, el impulso seguía creciendo. Implacable. Creí que era el único atrapado por el video hasta que recibí un mensaje desesperado de un número desconocido. La persona decía haber visto exactamente lo mismo que yo, y su voz temblorosa describía ruidos, sombras y movimientos que coincidían con los míos. Intenté responder, pero antes de enviar el mensaje llegó otro audio. Un aliento brusco, seguido de un golpe seco, y un murmullo que reconocí de inmediato como el mismo susurro que había escuchado en mis sueños. Sentí que la temperatura del cuarto bajaba mientras el silencio se hacía más pesado. No era solo yo. El video estaba extendiéndose, repitiendo su patrón en cualquiera que lo viera. Y si esas muertes se estaban repitiendo, la mía ya estaba escrita. Minutos después recibí un enlace a un archivo de seguridad grabado por una de las víctimas anteriores. La cámara mostraba su sala vacía, hasta que de pronto algo entró al cuadro. Una figura rígida, encorvada, idéntica a la que había visto detrás de mí más de una vez. Lo más perturbador era que la persona que grababa parecía no verla, como si la entidad existiera en un plano que solo la cámara podía captar. El video terminó con un sonido seco. Y luego un largo silencio. Sentí un nudo en la garganta cuando comprendí que ese patrón se repetiría. Primero la sombra, luego el reflejo, después el susurro y al final la muerte que compartían todos. Mientras intentaba comprender lo que había visto, mi teléfono vibró de nuevo, pero esta vez sin mostrar ninguna notificación. Al levantarlo,
La pantalla se encendió sola y comenzó a reproducir un fragmento del video que yo no recordaba haber descargado. Era una toma desde arriba, como si la cámara estuviera flotando, mostrando mi propio apartamento desde un ángulo imposible. Sentí un escalofrío recorrerme cuando noté que la sombra que aparecía detrás de mí se movía en perfecta sincronía con los sonidos que escuchaba en tiempo real. La respiración entrecortada que llenaba el audio no era del video, era la mía. Y sin embargo, sonaba como si viniera de alguien más. Alguien que imitaba mis movimientos desde el otro lado de la pantalla. El susurro volvió, esta vez más claro, como si estuviera dentro de mis pensamientos. No sonaba como un idioma conocido, pero entendía perfectamente que era una advertencia o una orden. Quizá ambas. La presión en mi pecho aumentó hasta obligarme a apoyar la mano en la pared para mantener el equilibrio. Vi mi sombra estirarse hacia el pasillo, alargándose más allá de lo posible. Y supe que no estaba sola. Algo se movía dentro de ella, intentando salir. Quise huir, pero mis piernas no respondieron. El sonido se convirtió en un latido que marcaba cada segundo. Un ritmo que coincidía con la respiración de la figura del ritual. Desesperado, intenté apagar todo: teléfono, computadora, luces, incluso la cámara que había encontrado en el bosque. Pero antes de que pudiera hacerlo, la pantalla de la cámara se encendió sola y mostró mi propio rostro, grabado desde un ángulo que no existía en mi casa. Mi respiración se aceleró cuando noté que detrás de mí, en la grabación, estaba la figura inclinada, casi tocando mi cuello. Luego vi algo aún peor, un símbolo marcado en mi piel, idéntico al del ritual, brillando débilmente en la oscuridad. Comprendí al instante que no se trataba de un simple contagio visual, era una preparación. El video no solo quería que lo viera, quería que lo repitiera. Decidí enfrentar lo inevitable. Ver el video completo, sin pausas, sin huir cada vez que la figura aparecía en los reflejos. El archivo comenzó a reproducirse como si hubiera estado aguardando mi decisión desde el principio. Las imágenes eran diferentes a las anteriores. Mostraban partes del bosque que no había visto, ángulos que parecían grabados desde un punto elevado, casi como si algo flotara sobre los cultistas mientras realizaban la ceremonia. Cada gesto era más preciso, más calculado, como si el ritual no hubiera terminado aquella noche, sino que siguiera avanzando a través de cada espectador atrapado en la secuencia. A medida que el video continuaba, sentí un dolor punzante recorrer mi columna, como si algo estuviera intentando alinear mis movimientos con los de ellos. El ritual avanzaba, pero algo no encajaba. Había un corte abrupto, una interrupción que no correspondía a ningún movimiento natural de cámara. Retrocedí unos segundos y lo vi. Justo antes del salto, los cultistas parecían girar la cabeza hacia un punto fuera de cuadro, como si algo los hubiera sorprendido. Luego, la imagen se oscurecía de golpe y pasaba a otra toma donde ya estaban en posiciones distintas. Entendí que la ceremonia nunca quedó registrada por completo. Algo había interrumpido la grabación, y quizás esa ausencia era lo que mantenía el ritual incompleto. Un escalofrío me recorrió al pensar que, de alguna forma, necesitaban que alguien más completara lo que ellos no pudieron. La imagen final del video mostraba un paisaje boscoso iluminado por la luna, y por primera vez reconocí el lugar. Era el mismo claro donde había encontrado la cámara. Abrí un mapa antiguo en mi teléfono y confirmé la ubicación exacta. Un peso helado cayó sobre mi pecho al comprender que todo apuntaba a que debía regresar allí. No sabía si el impulso era mío o si el vídeo lo estaba implantando en mi mente.
pero una fuerza invisible me empujaba hacia esa dirección. Las sombras en las paredes se alargaban como si quisieran acompañarme, o quizás escoltarme hacia un destino que ya no podía evitar. Esa noche soñé con una serie de movimientos precisos, como instrucciones que mi cuerpo aprendía, sin mi consentimiento. Desperté sudando, con el pulso acelerado, y descubrí que mis manos habían dibujado el símbolo en la mesa, usando el polvo acumulado. Era idéntico al del ritual, trazado con una precisión enfermiza. Supe entonces que no se trataba solo de visiones o de un contagio psicológico. Estaba siendo guiado, moldeado, preparado. Cada gesto, cada pensamiento, cada sueño me acercaba más a repetir la ceremonia. Y aunque intentara resistirme, algo dentro de mí ya había comenzado a obedecer. Mientras la luz del amanecer entraba por la ventana, una voz dentro de mí, no humana, no propia, comenzó a suplicar que no continuara. Era un susurro irregular, como si proviniera de alguien atrapado entre dos realidades, alguien que había visto lo que ocurría cuando el ritual se completaba. Pero al mismo tiempo, otra presencia más fuerte empujaba cada fibra de mi cuerpo hacia el bosque, hacia el mismo claro donde todo había comenzado. El símbolo en mi piel ardía con un resplandor tenue, y comprendí que el punto final del ritual no estaba en el vídeo, sino en mí. El camino hacia el bosque se sentía interminable, como si cada paso me alejara de lo que conocía y me acercara a un destino que ya había sido escrito antes de que yo naciera. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío y el sonido del viento se mezclaba con un murmullo profundo que reconocí de inmediato. Era el mismo ritmo que escuchaba cuando el video se reproducía solo. Las sombras de los árboles parecían moverse en dirección contraria al viento, inclinándose hacia mí como si estuvieran anticipando mi llegada. Intenté convencerme de que aún podía detenerlo, de que regresar era una opción real, pero el símbolo en mi piel ardía con cada paso, guiándome directamente hacia el claro donde todo había comenzado. Y en el fondo sabía que lo que me esperaba allí no era una respuesta, sino una repetición. Al llegar al claro, noté que no estaba solo. El suelo tenía marcas recientes, huellas que no pertenecían a ningún animal y que se hundían demasiado hondo, como si hubieran sido hechas por cuerpos rígidos, arrastrados sin vida. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo el silencio se espesaba a mi alrededor, hasta que distinguí algo entre las hojas. Restos de objetos personales, fragmentos de ropa, un teléfono aún encendido proyectando una imagen congelada del ritual. Era evidente que otros habían venido antes que yo, quizá buscando respuestas, quizá intentando escapar de la misma condena. Pero todos habían terminado igual. Y entonces pensé que tal vez ellos también habían recibido la misma llamada silenciosa que me había traído hasta aquí. Caminé hacia el centro del claro y ahí la vi. La misma cámara que había encontrado semanas atrás, intacta, como si nadie la hubiera tocado desde entonces. Pero algo no encajaba. La luz indicadora estaba encendida, parpadeando débilmente, como si hubiera estado grabando todo el tiempo. Me acerqué con cautela y escuché un sonido tenue, un susurro familiar que venía del interior del dispositivo. Cuando tomé la cámara, la pantalla se encendió mostrando una imagen en vivo del claro, pero en el centro de la escena aparecía alguien de pie, alguien que no estaba frente al lente. Yo. La grabación mostraba mis movimientos segundos antes de que los hiciera, como si el aparato estuviera anticipando mi destino. La pantalla empezó a mostrar escenas nuevas, imágenes que nunca había visto en el archivo original. En ellas, yo caminaba hacia el centro del claro, levantando los brazos de la misma forma que los cultistas al iniciar la ceremonia. Intenté retroceder, pero mis piernas se movieron solas,
copiando exactamente lo que aparecía en la pantalla. Sentí un hormigueo recorrer mi piel, como si hilos invisibles tiraran de mis extremidades, guiándome hacia un destino del que no podía escapar. La figura del ritual apareció de pronto en la grabación, acercándose a mí con cada segundo, y aunque me giré para buscarla en el mundo real, no estaba ahí todavía. El suelo vibró bajo mis pies cuando la figura finalmente apareció fuera de la pantalla. Fue como si algo hubiera atravesado un velo invisible entre dos realidades. Su cuerpo alto y delgado emergió lentamente desde la oscuridad, moviéndose de la misma forma que en el video, siguiendo un patrón demasiado antiguo para comprenderlo. El aire se volvió espeso, difícil de respirar, como si el bosque entero contuviera el aliento. Detrás de la figura, los cultistas empezaron a moverse por primera vez, inclinando sus cuerpos hacia mí con una sincronía inhumana. Comprendí entonces que no había venido a observar el final del ritual, había venido a protagonizarlo. El claro entero pareció inclinarse hacia mí cuando la figura se detuvo a escasos centímetros. No extendió la mano, ni emitió un sonido. Simplemente se quedó ahí, respirando de una forma irregular que imitaba mi propio pulso. Sentí algo recorrer mi espalda, un tirón suave pero firme, como si mis huesos recordaran un movimiento aprendido en sueños. Mis brazos comenzaron a elevarse sin que pudiera detenerlos, y el frío del aire se transformó en un peso helado que descendía por mi columna. Los cultistas rodearon la escena con movimientos lentos, casi ceremoniales, como si estuvieran dándole la bienvenida a la última pieza necesaria para completar el ritual. Y en ese instante comprendí que no había venido a presenciar nada. Yo era el reemplazo. El símbolo en mi piel comenzó a arder, no como una quemadura, sino como si algo se moviera debajo de la superficie, buscando un punto exacto para meche. Mis dedos se curvaron hacia el suelo y tracé una línea sin pensarlo, idéntica a la del video, idéntica a la del sueño. Cada trazo parecía alimentar la presencia de la figura, que se inclinó aún más cerca hasta que pude sentir un aliento húmedo y frío sobre mi cuello. Los cultistas seguían moviéndose, uno tras otro, marcando un ritmo que coincidía con el temblor de mi pecho. No podía detenerme. El impulso era más fuerte que cualquier miedo. Era una coreografía antigua, diseñada para guiarme hacia un final que ya había sido repetido demasiadas veces. Cuando completé el último trazo, sentí una oleada de frío atravesarme el pecho, como si el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. La figura se enderezó lentamente y al hacerlo, los cultistas detuvieron su movimiento al unísono. De pronto, mis extremidades se tensaron, rígidas, y fui obligado a imitar exactamente la postura final que había visto en el video, esa misma que precedía la muerte de todos los que participaron en la ceremonia original. El bosque entero parecía observarme, conteniendo el aliento, esperando el cierre del ciclo, y en ese instante comprendí que no había forma de escapar. La muerte no era un castigo, sino la confirmación de que el ritual se había completado correctamente. Mis piernas cedieron de pronto y caí de rodillas, sin poder controlar mi respiración. La figura se inclinó sobre mí y sentí cómo una presión invisible me envolvía el pecho, apretando con una fuerza que no parecía física, sino algo más profundo. Mi visión se volvió borrosa y las sombras empezaron a estirarse hacia mis ojos, como si intentaran arrancarme del mundo que conocía. Pude ver mi propia cámara caer al suelo, grabando todo desde un ángulo torcido. Por un instante, supe que esto mismo le había pasado a todos los que vieron el video antes que yo, y que, si alguien encontraba esta grabación, el ciclo volvería a comenzar. La oscuridad avanzó desde los bordes de mi visión hasta cubrirlo todo,
pero antes de perder la conciencia escuché un último sonido. El clic familiar de la cámara deteniéndose. No supe cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos ya no quedaba nadie en el claro. La figura, los cultistas, incluso el murmullo del bosque habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. Mi cuerpo estaba frío y rígido, incapaz de levantarse, mientras la cámara seguía grabando, apuntando hacia mí con insistencia. Comprendí entonces que ya no era un espectador del ritual, era su resultado, y que todo lo que quedaba era esperar a que alguien más encontrara la grabación y muriera como yo.